No manches. Muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto de verdad saludarles en este tercer encuentro sobre prospectiva jurídica. Dejen platicarles antes de que comencemos de manera muy breve. Hace un par de años, a iniciativa de nuestro querido amigo el doctor Walter Arellano Torres y con la participación de un servidor, otros colegas como el maestro Israel, como el doctor Diego, pues se hizo un MOOC sobre prospectiva jurídica y en aquel entonces, pues este fue el primer MOOC de la Facultad de Derecho, que ahora está disponible, por supuesto, en la plataforma Coursera, y puede todas y todos ingresar y cursar este curso de prospectiva jurídica y como estudiantes de la UNAM, pues obtener la constancia correspondiente que acredita que ustedes han cursado prospectiva jurídica, ¿no? Bueno, pero en aquel momento, que fue hace un par de años, que también vio a la luz un pequeño librito con este mismo tema, prospectiva jurídica, que remite al MOOC, ¿no? Tuvimos, digamos, el grato descubrimiento de que uno, pues era un tema en el cual la doctora Graciela Steines Vega, que nos acompaña, mi querida maestra, ¿no? Yo siempre digo, es mi maestra y sigue siendo mi maestra siempre, ¿no? La doctora Graciela, porque de hecho lo fue, mi maestra de metodología jurídica, y debo decirles que es una espléndida académica investigadora, ¿no? A quien le agradezco y le debo muchísimo. Lo bueno, por supuesto, siempre se lo agradezco y se lo debo a mis maestras, a mis maestros, y lo malo, pues eso no se preocupen, eso es mío, única y exclusivamente mío, ¿no? Bueno, la doctora Graciela en su tesis de licenciatura precisamente habló sobre prospectiva. Si no me equivoco, me parece que es la primera aquí en nuestro contexto y quizá en el ámbito jurídico, o de las primeras en tratar sobre este tema de prospectiva jurídica. Por ello, pues nunca puede faltar mi querida doctora Graciela, porque es punta de lanza de estos temas, y no solo de estos, sino ya tendrán oportunidad, si alguna vez ven y ven a la doctora Graciela y se quieren inscribir, de verdad háganlo, no se van a arrepentir, por el contrario, van a disfrutar y van a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, voy a ceder el uso de la palabra. Antes de ello, decía agradecerle también, por supuesto, al querido maestro Juan Alfredo Ugalde Romero, quien pues es un muy distinguido egresado maestro en Derecho de nuestra alma mater, ¿no? Licenciado maestro en Derecho, y que pues ha hecho un trabajo de investigación bastante serio de la mano del doctor Walter Arellano y que nos acompaña y nos honra en este tercer encuentro sobre perspectiva jurídica. Muchísimas gracias, querido maestro Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a este tercer encuentro, ¿no? Y por supuesto, antes de hacer uso de la palabra para que modere esta sesión Carla Yosahandi, quiero hacer patente este agradecimiento para nuestras autoridades, en particular para nuestra distinguida directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. De verdad, su generosidad, su apoyo para todas las actividades que realizamos, académicas y académicos de todas las áreas, ¿no? En particular, nosotros como Seminario de Filosofía del Derecho, le estamos muy agradecidos por esta generosidad, por este apoyo. Por supuesto, a nuestra distinguida secretaria general, la maestra Sara Mispalma, también, ¿no? Y agradecerle a las y los colegas del área de Filosofía del Derecho su apoyo, su participación para la realización de esta y de todas las actividades que organizamos aquí en el seminario. Sin ustedes, sin nuestras alumnas, sin nuestros alumnos, no sería posible ninguna de ellas. Nuestro agradecimiento por siempre. Entonces, cedo el uso de la palabra a Carla Yosahandi para la presentación primero de la doctora Graciela Steines Vega y posteriormente del maestro Juan Alfredo Ugalde Romero y finalmente del maestro Juan Antonio Sobrado, ¿no? Adelante, Carla Yosahandi. Gracias. Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas y todos ustedes a este tercer encuentro de prospectiva jurídica. El día de hoy, en la inauguración, tenemos como tema principal la prospectiva de la enseñanza del derecho. El día de hoy nos acompaña en el presidium la doctora Graciela Concepción Steines Vega, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Es defensora experta en derechos, deberes y libertades fundamentales, especialista por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Realizó estudios de maestría en educación y también realizó el máster en estudios latinoamericanos coordinado por Casa de América en España. Cuenta con 20 años de experiencia en materia de salud y especialización en comunicación social, trabajo interdisciplinario. Sus líneas de investigación se destacan en las áreas de salud, género, curso de vida y ambiente.
especializada en derechos de la salud sexual y reproductiva en el día a día, población adolescente y personas mayores. Ha participado en más de 200 foros académicos nacionales e internacionales de alto nivel. Miembro de seminarios universitarios y la Comisión de Género de la Facultad de Derecho. Desde 1999 ha brindado servicios de capacitación a distintas instituciones, a los principales partidos políticos sin ningún cargo ni filiación política. Participa en distintas asociaciones de sociedad civil. Actualmente es coordinadora de la red DEIS, Desarrollo Adolescente y Salud, y dirige y coordina el proyecto Enfocarte, Educación en el enfoque de derechos a través del arte. Su marco de actuación y líneas de investigación han consistido en los derechos fundamentales en el día a día, debido a que pone énfasis en las políticas públicas que los desarrollan y la evaluación de su eficacia. Bienvenida, doctora. El último de este mes, ¿verdad? ¿Qué? Salen de vacaciones. Ajá. Sí. Les agradecería muchísimo, muchísimo si fueran tan amables de tratar de autorregular sus micros, porque la verdad que sí se desconcentra uno mucho. Entonces, les agradecería de la manera más atenta que nos ayuden con eso. Me voy a permitir poner un pequeño videíto para empezar en forma disruptiva. A mí me gusta siempre empezar con el auditorio y quisiera que me hagan un favor realmente durante mi exposición. Yo quisiera pedirles el favor de que definan aquí en el chat de Zoom, también para comprobar la interactividad, qué entienden por intelectuales. Y me siento sumamente privilegiada realmente de la compañía de jóvenes portentosos, potentes, que hacen nudos, que enredan, como el querido y respetado maestro Jimmy Alberto Montero, que quién sabe cómo le hace para escribir tanto, pero hay que juntarse con él porque él escribe y escribe muy bien. Jimmy Alberto Montero Olmedo, Walter Arellano, Carla, es un gusto volverte a saludar, Carla Yosajandi, y estoy muy contenta, Juan Alfredo, de poder dialogar contigo. Pero sí me gustaría, para ser coherente con lo que yo les vengo a decir aquí, que me hagan el favor de definir en el chat qué entienden por un intelectual jurista, ¿sí? Que lo vayan definiendo. Y me gusta empezar con ustedes y cerrar con ustedes. Entonces, esta es mi forma de ser coherente con lo que les vengo yo a proponer, que básicamente son líneas disruptivas. Ahora les pondré mi presentación muy rápidamente, pero a manera de empezar pensando y un poco también contravenir a las personas que dicen todas las cosas malas de la inteligencia artificial y que inclusive se llegan a atrever a prohibir poner videos en clase o más aún utilizar los teléfonos. Yo creo que ni todo ni nada. Yo creo que todo con regulación, con planeación es positivo. Entonces, voy a compartir la pantalla muy rápidamente, a ver si puedo poner, a ver si lo escuchan, si me ayudan, por favor. Voy a poner en grande. Tus valedor, estás en el lugar perfecto. Solos tú y estos descuentazos de tu son. Es Patricia Voy a Ducoing, comenzar por este planteamiento en el que pongo dos posiciones. Cómo se ha venido banalizando la docencia para muchos, incluso académicos universitarios. Como si la docencia fuera una tarea muy fácil. Además, hay muchas vacaciones aquí en la UNAM y en la educación básica, por supuesto. Y muchos alumnos contestan que están en pedagogía porque les gustan los niños. Como académicos, como profesores, porque los jóvenes los animan y los alientan. O sea, creo que esto ha sido, representa una socialización de lo que la docencia a cualquier nivel, sea en educación básica, sea en bachillerato o en educación superior. Frente a estos planteamientos, y sigue, muchos profesores también dicen que aquí nada más se trabaja en 30 horas y cierra la jornada laboral con 35 horas. En primaria, en secundaria, escolar, a un número menor de horas de trabajo. ¿Están viendo el video, Patricia Ducoing? No, doctor, el video no se puede. Estamos viendo otra página de sus chats. Si gusta poner la página del video
El audio sí lo estamos escuchando sin problemas. Chat y me ayudas a compartirlo porque algo está sucediendo. Nada más te pido de favor que le pongas velocidad, ¿sí? Ponle 1.5 y si quieres tú ponerlo, porque ya lo estaban ustedes escuchando, pero si me ayudas a compartir para cualquier cosa, Carla, Yosahandi, tú puedes compartir o tú, maestro, ¿alguien me puede ayudar a compartir? Vamos a participar de manera activa para compartir la pantalla con sonido. Ya se los mandé Ya en lo el chat, estamos abriendo, doctora. En breve lo compartimos. por favor. Sí, con gusto. Le pones velocidad cuando ya estés en pantalla, le pones velocidad 1.5 y les pido que vayan tomando nota, vayan acompañando aquí en el foro del chat, vayan acompañando algún pensamiento clave, alguna negrita, para que por favor, por lo menos tomen Patricia Ducoing y está en uno de los foros de más alto Ya nivel está. de nuestra universidad en la semana anterior. Lo voy a compartir, doctora, ya lo tengo. Entonces, deme oportunidad. Ahorita mismo lo comparto. A ver. Sí, vayan por Dice, favor googleando quién es Patricia Ducoin, vayan googleando. Acuérdense que el doctor Google está para que le saquemos provecho gratis. Así que por favor les pido, ¿y ya está? ponle ahora velocidad en la Quiero rondanita, comenzar en el por engrane. este planteamiento Ahí está en el el engrane. que Abajo el pongo engrane, dos el engrane. posiciones. Cómo se ha venido En el engrane le banalizando pones la velocidad, por favor, docencia maestro. para muchos, incluso Páusale, académicos universitarios, páusale, como si la páusale tantito. docencia. Ahora, el engrane está a tu derecha en la parte de abajo. Hay un triangulito y Ahí ya me salí. sí, en el ¿Sigue viéndolo, engrane, en Carla? el, no, salte de ahí, salte de ahí. Dame un segundito, a ver. Ujú. Sí, dame un segundito porque En la ya parte de se... abajo hay tres iconitos, está un engrane y ahí en el engrane le picamos y ponemos velocidad 1.5. Ah, ok, ¿puedes compartirlo? Ya está. Por favor. Gracias, Carla, te agradezco muchísimo. Acuérdate que siempre que se entra compartiendo sonido. Es muy fácil entrar compartiendo sonido. Ajá. Ahora te vas aquí donde está el engrane, dice playback speed, pícale. Ahora más para abajo, 1.5, 1.5. Ahora sí, le das play y le pones en grande. Ahí está, 1.5, le das play y le ponemos en grande. Por favor. Comenzar por este planteamiento en el que pongo dos posiciones. ¿Cómo se ha venido banalizando la docencia? Olvídalo, Para muchos, olvídalo. Se está pausando y se oye con eco. Quítalo, quítalo. Les voy a pedir que lo tomen todos del chat. Era muy importante, pero pues siempre tenemos problemas. Tardes. ¿Ya no tienes tus ferreros? ¿Ya no Sí, tienes tus ferreros? Juárez Vargas, gracias. Les pido por favor que autocontrolen sus micrófonos al entrar si son tan amables. Bueno, ojalá que lo puedan ver. Es Patricia Ducoing en un foro muy importante de nuestra universidad. Nuestra universidad cada tanto está muy al pendiente de las vanguardias educativas y particularmente pues el ISUE. El ISUE nació como este centro para estudiar específicamente la evaluación. Ojalá que lo busquen y que lo tomen. Básicamente nos está sintetizando como 10 libros que matan de golpe algunos mitos. Por ejemplo, que saber enseñar es saber. O que, por ejemplo, que enseñar, pues lo puede hacer cualquiera, hasta las mujeres en casa. ¿No? Hay una serie de mitos muy fuertes y sí por eso para mí es sumamente enriquecedor conocer cuál es su concepto de intelectualidad, porque todos esos pensamientos que nosotros tenemos los vertimos queriendo y sin querer en el aula y en el momento en el que estamos enseñando o que estamos en el espacio de aprendizaje. Y tenemos demasiados años, por lo menos 50 que hemos hablado del aprendizaje centrado en la persona, pero en la otra edad, no en nosotros. Entonces es muy importante ver cómo esto que pensamos que es la intelectualidad impacta
en la hora de interactuar con otros. Realmente se los recomiendo. No hay que trivializar, no hay que banalizar la educación. Y entonces voy a permitirme aquí compartir con ustedes unas cuantas líneas realmente, pues, de reflexión, porque lo que a mí me interesaría es invitarlos a participar realmente de manera activa, y perdonen que empiece con este anuncio, en el Congreso, ya noveno, Congreso Internacional de Jurídico Activo, que se lleva a cabo del día 27, jueves 20, antes de terminar el semestre en adelante, con todos estos puntos que realmente merecen muchísima, muchísima atención por separado. Por eso quisiera compartir con ustedes simplemente algunas preguntas muy profundas, muy, muy importantes para que pensemos juntas y juntos. Y realmente agradezco nuevamente tanto a Jimmy, al maestro Jimmy, y voy a detenerme un poquito aquí en esta hoja de ruta, porque desde aquí es desde donde en el seminario de filosofía del derecho empezamos a pensar. Aquí cuando digo genealogía y contexto de la autoría, quiero decirles que estoy hablando desde el feminismo jurídico y desde el constructivismo. No es cualquier feminismo, no es un feminismo que excluye, es un feminismo que incluye, que de ninguna manera puede excluir ni a mujeres, ni a otros, ni a nadie. Feminismo jurídico y constructivismo que vengo haciendo desde hace realmente muchos años y que les a veces enfrenta muchas resistencias al salir de ciertos patrones tradicionales, pues confronta mucho y de alguna manera los jóvenes no tienen por qué ser conscientes de las teorías de aprendizaje, pero yo creo que el sector docente sí, que el sector docente sí tiene que conocer las bases pedagógicas y educativas, porque fue parte de la filosofía del aprendizaje desde un inicio. En la educación inicia todo y termina todo. Y voy a empezar concluyendo, porque me gustaría que quedara muy clara esta diferencia en la que todavía hoy hay quienes siguen diciendo que el derecho es un conjunto de normas, lamentablemente. Y esto es tan fácil de destruir como que podemos llenar cualquier edificio, mega edificio de leyes que sin un intérprete que interprete, que cree, que aplique ese derecho, pues jamás podrá haber derecho. Habrá ley, pero no derecho. Entonces, esta primera distinción, y también hay quien dice que los enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales es lo mismo que derechos humanos. Es decir, que Hugo es lo mismo que Hugo, Paco y Luis. O sea, no puede ser. Este tipo de cuestiones no pueden permitirnos hacer prospectiva si no tenemos claros estas bases. Bueno, aquí les traje un modelo que nada más voy a presentar para no extenderme del tiempo, pero sí quisiera decir que dentro de esta que les vengo a ofrecer, a proponer, tiene mucho que ver con lo que constituyó mi tesis hace ya algunos ayeres de licenciatura. Yo tuve la fortuna de participar en la CNDH en la creación de los indicadores de todo, de estructurales, de proceso, de resultados, porque en aquel entonces la CNDH no contaba con nada. Entonces, ¿cuáles iban a ser los indicadores de análisis de las violaciones? Entonces, desde allí empecé a adentrarme en el análisis económico del derecho y les subrayo económico porque vengo a presentarles una disrupción contra el neumatismo que se está ventilando. Marx, sin duda, le dio al clavo al decir que la infraestructura pesa en nuestro quehacer cotidiano, sea individual o sea colectivo. Eso no se lo discute nadie, ni toda la saga de filósofos anteriores que hablan de la dialéctica. Pero acuérdense que lo económico no significa solamente dinero, sino lo económico es todo lo. No es posible hablar de sostenibilidad dentro de lo que les vengo a decir sin hablar de un análisis con indicadores. Esto no quiere decir que hagamos rígidos y ya no se puede salir, ¿no? Sino que necesitamos parámetros para el acuerdo. Y lo que quiere un
de cualquier latitud es solucionar un conflicto, acercar posiciones, no disparatarlas, no disparatarlas. Todo está cargado de ideología, todo, absolutamente todo, todo demuestra sesgos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un jurista sino resolver conflictos de alta envergadura como es el cambio climático? Bueno, entonces aquí esta es una pregunta que también les quiero dejar y sin más voy a pasar a esta parte que me parece la más rica de todas, que es la que quiero compartir con ustedes y con que ustedes se queden con estas preguntas y las empiecen a detonar, a converger, a dialogar. Yo creo que avanzaremos. Bueno, según Rolando García, desde las teorías de la complejidad, un marco epistémico son las preguntas estratégicas que te propones resolver y sus objetivos. Entonces, aquí nada más, muy rápido, les digo que empiezo cerrando, que entender por prospectiva no es adivinología de ninguna manera. Tiene unas bases económicas, tiene unas bases, digamos, retrospectivas de análisis y de contenido empírico, contenido. Entonces, ¿qué es lo que sí es y qué es lo que no es? De entrada, lo que no es adivinología. Es el aprendizaje y la formación jurídica, es posible aplicar este enfoque prospectivo. Contesto radicalmente que en México y en América Latina, y particularmente con la desaparición del INE, que es el Instituto Nacional para la Educación Educativa, es muy difícil porque no tenemos ese material empírico para saber exactamente quiénes tienen la formación, quiénes la están aplicando, cómo la están aplicando, quiénes tienen una educación quienes tienen un... Es muy difícil porque no está documentado. Entonces, es difícil hacer prospectiva si no sabemos exactamente cómo está toda la mega información que tiene el ISUE y otras dependencias de la universidad. No se conocen, no se sabe exactamente cómo ha avanzado. Dices, es que ya el 70% del docente, del profesorado tiene maestría. ¿Y eso qué? No significa que como ya tienen maestría, están empleando bases pedagógicas, ni cómo las están empleando, cuánto tiempo de su clase hablan y cuánto se dedican a interactuar o a hacer actividades o a hacer este trabajo de planeación y flip learning o aprendizaje desdoblado. Entonces, es difícil hacer prospectiva en el ámbito de la educación superior jurídica porque no contamos con los insumos. Bueno, rápidamente, ¿qué es y qué no es calidad en la educación? Yo voy a hablar de una educación específica, que es esta y que es la finalidad de mi participación. La educación para el desarrollo sostenible no se trata de hacer o de presentar, no sé si lo ven aquí, temas ambientales en el aula. No es eso. La educación con sostenibilidad tiene que ver con la eficacia de este marco que les comentaba yo de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Esa es la educación que tiene 50 años desarrollándose en la UNESCO por cuerpos muy especializados con investigación empírica. Entonces, la calidad de la educación tiene que ver desde muy atrás, desde quienes están gobernando para establecer la currícula. ¿Por qué? Si la universidad, como este elefante que se mueve lento, hace cada 10 años la revisión de planes de estudio, ¿quiénes participan realmente? ¿Cómo participan? Yo he escuchado que la mayoría de las veces la gente quiere meter más y más y más y más contenidos, sabiendo que únicamente tenemos 64 horas al semestre, 80 horas al semestre. Entonces, esto no arranca desde estas posturas de quién participa, quién diseña, quién define, cuántos presupuestos se establecen, cuántas computadoras hay, y todo esto excede del ámbito del maestro o de... No me voy a ir más porque esto realmente requiere casi que un doctorado, pero sí quisiera decir que sostenibilidad no quiere decir solamente en temas ambientales, sino la perdurabilidad en el tiempo. No importa llegar, sino mantenerse y cómo. Luego, ¿qué es superar del marxismo? Es retomar estas escuelas críticas del derecho
que Critical Legal Studies, que justamente ya tienen 60 años, las formas de operar, la interactividad del espacio áulico. Esto es algo muy importante en lo que por el momento no voy a profundizar porque me interesa solamente presentarles el modelo. Me interesa mucho esto que estoy trabajando, que es el dosage, la dosificación, esto que rompe con esta idea de que yo voy a inyectar en los alumnos enciclopédicamente cada clase 80 autores en donde yo me revuelvo y revuelvo a los estudiantes. Entonces, esto definitivamente, desde mi punto de vista, no es intelectualidad. Se requieren cucharadas para digerir, para degustar, y esto implica planeación profunda e implica sumarización, implica siempre ir parafraseando con los estudiantes. Y esto tiene que ver con los microaprendizajes que no se pueden separar de la planeación. Bueno, esto no lo voy a mencionar, pero se los dejo. Si vamos a retomar de Colombia, esto que ahora se está medio poniendo de moda, que es el enfoque jurídico diferencial o diferenciado, lo cual no es otra cosa más que aprender a pensar críticamente y comportarse científicamente. Bueno, ahí están mis objetivos y mis finalidades. Voy a saltarme ahorita definitivamente todos los marcos teóricos porque no tenemos mucho tiempo y no quiero excederme, pero sí les quiero dejar la presentación de mi modelo que presenté en un congreso internacional y que quiero compartir con mi facultad, con mis colegas, porque es muy importante ya que es imprescindible aprender a planear con IA, evaluar con IA, retroalimentar con IA y sobre todo leer a los filósofos de la educación, que esto es para mí muy importante, pero leerlos con profundidad. Entonces, aquí les dejo el modelo para no excederme, pero pongo hasta arriba y como número uno justamente esto que para mí no es un enfoque diferencial, sino que es realmente un desarrollo crítico y no lo voy a dejar de decir en ningún aula ni en ningún espacio. Pensamiento crítico no se vende en farmacias y similares, ni se aprende maravillándose porque alguien diga o hable de 70 autores que a lo mejor no lo está haciendo coherentemente o justamente batiendo algo con argumentos del pasado inequívocos o con las tres debilidades que les pinten. Las tres debilidades son carencias, son excesos y son incoherencias. Esas tres debilidades, el nuevo aprendizaje jurídico activo las tendrá que tener muy en mente si no quiere fracasar y continuar con esta imagen deplorable que ha permitido una reforma judicial regresiva y, digamos, sumamente parcial que corta, amputa todos los pasos previos para poder hacer un juicio social, un juicio individual realmente tendiente hacia la justicia. Entonces, acá hablamos de competencias integrales, las cognitivas, las que siempre han sido tradicionales, las que no hemos trabajado, que son las socioafecto emocionales y que tienen que ver con un corazón muy fuerte, que es la hipótesis nula, soportar el no, porque en cuanto nos dicen no, sale el penacho de Moctezuma y entonces no sabemos gestionar este no. No podemos aceptar estar equivocadas o equivocados y esto no será parte de la perspectiva de la formación jurídica. Un jurista tiene que aprender no solo a dominar la dialéctica, sino la polidialogicidad de muchas verdades simultáneas, como en un homicidio, como en la violencia familiar doméstica, como en los temas ambientales de exterminio, de amenaza de especies, otras cuestiones. Bueno, acá tenemos el manejo de los LLMs con la planificación y lo pongo en inglés no por faltar al respeto, sino porque si alguien, como ya me ha sucedido, lo toma y no cita la fuente, pues que le cueste un poquito de trabajo, ¿verdad? El nuevo rol de los maestros y las maestras, de los monólogos a la mentoría, a saber coachar, no se trata de que ahora los lo hagan como les dé Dios a entender, o la Virgen, quien sea, sino coacharlos, buscar sus intereses, ver qué están mirando y tener el valor de decirles en qué están equivocando. Porque ellos llegan hoy con una mezcla compleja de situaciones en donde, por un lado,
creen saberlo todo, están mucho más empoderados, pero también con muchas carencias. Entonces, para eso está la intergeneracionalidad. Y bueno, yo no quiero que me saquen la tarjeta roja, entonces les voy a dejar hasta aquí el modelo, la mitad del modelo. Está sumamente apoyado en numerosas bases teóricas y que me gustaría definitivamente poder dialogar a fondo en el texto que estamos a punto de sacar, que es el tercero y que tiene que ver con esto que se llama la educación disruptiva y sostenible jurídica en la era digital, pero que es aplicable a todos los parámetros establecidos por la UNESCO y con la incorporación del tercer cuerpo de competencias que son las técnico-tecnológicas, sin las cuales no habrá legal tech, no habrá una formación jurídica eficiente y efectiva. Y aquí, para que no me saquen la tarjeta roja, yo aquí lo dejaría y me quedarían así nada más como sugerencias estas otras ramas que tienen que ver con esta teoría muy, muy, muy nueva que es Augmented Cognition, la cognición aumentada, sin estigmatizar si la inteligencia artificial es o será autónoma y hasta qué punto puede ello afectarnos. Hasta aquí dejaría yo mi intervención para no excederme del tiempo y me quedan muchísimas, muchísimas cosas en el tintero. Privilegio de estar aquí con ustedes comentando, invitándoles a aplicar la interactividad en sus clases, cada una de ellas. Yo voy a tomar nota de sus respuestas sobre qué entienden por ser un intelectual. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, querida doctora Steines. En principio me disculpo por el retraso, ¿no? Y por no poder estar pues tan al pendiente, ¿no? Son de esos días que la agenda traiciona, pero por supuesto no quería dejar de conectarme y de escucharles, sobre todo pues a la doctora Steines, que admiro en demasía y que además, debo decirlo, es una pionera en materia de prospectiva. Ella, su tesis de doctorado fue en materia de prospectiva, en materia de derechos humanos, y además de todo se le menciona y se le reconoce el crédito de pionera en pues justamente en el texto que coordinamos, el maestro Jimmy y yo, y otros queridos colegas, de prospectiva jurídica, ¿no? Entonces, la doctora Steines, por supuesto, siempre brillante, siempre muy puntual y sobre todo siempre a la vanguardia, ¿no? Con temas coyunturales y prospectivos, hay que decirlo con toda su letra, ¿no? También me congratulo de compartir o de moderar esta mesa en compañía del maestro Juan Alfredo Ugalde Romero, maestro de facto, pero casi de jure, ya está próximo a presentar su examen el 3 de diciembre, si la agenda no me falla, ¿no? Y más adelante, pues cerrar con el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, que pues también es un reconocido académico de nuestra facultad. Entonces, me complace mucho pues compartir justamente esta mesa con tan destacadísima académica. Y doctora Steines, sin duda, lo que usted acaba de decir, pues es oro molido. Muchas gracias por compartir ese sistema, ¿no? Que presentó en ese Congreso Internacional, y no solamente dejarlo en ese Congreso Internacional, sino compartirnos a nosotros también, porque sin duda servirá mucho para hacer pues justamente nuestras reflexiones prospectivas y nuestras reflexiones académicas. Muchas gracias, doctora Steines. Y bueno, pues ahora es momento de pasar a la siguiente mesa, ¿no? Reitero, ya lo había medio anunciado, ¿no? Mi querido amigo, colega y tesista todavía, el licenciado Juan Alfredo Ugalde Romero, reitero, casi maestro. Él tiene un trabajo excepcional, debo decirlo, lo he hecho públicamente en Radio UNAM, en Radio Yus, en otros foros. Es un excepcional intelectual en materia de inteligencia artificial. Hizo una tesis de la cual yo me siento profundamente orgulloso como asesor, pero por supuesto en la que pues yo tengo muy poco que ver. Por supuesto, el talento de la escritura, de la reflexión, de la crítica es de él, y estoy seguro que su ponencia pues les dará muchas reflexiones para pensar, ¿no? Querido Juan Alfredo Ugalde Romero, bienvenido y adelante, por favor. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco al Seminario de Filosofía del Derecho, al maestro Jimmy, también al doctor Walter por la invitación y también por abrir este espacio de reflexión sobre específicamente la prospectiva jurídica. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión titulada IA en la docencia, que busca básicamente responder a una pregunta central. ¿Cómo puede la inteligencia artificial
en lo sucesivo diré IA. ¿Cómo puede la IA transformar la enseñanza del derecho sin deshumanizarla? Este planteamiento no solamente es técnico, sino también jurídico y al mismo tiempo filosófico. Nos obliga a repensar la función del docente, la formación del jurista y la esencia misma del conocimiento jurídico, específicamente en esta época en donde los datos parecen sustituir algunas veces a los argumentos jurídicos y donde estos mismos algoritmos o estos algoritmos, específicamente los algoritmos de IA, prometen o amenazan con reemplazar el razonamiento humano. Los objetivos de esta ponencia básicamente son tres, ¿sí? Examinar los principales cambios que la IA está introduciendo en la enseñanza del derecho. No está cambiando tu diapositiva, estás en la primera, Juan Alfredo. Así es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces les decía yo que los objetivos de esta ponencia son tres. En primera instancia, examinar los principales cambios que la IA está introduciendo en la enseñanza del derecho, específicamente en los métodos de aprendizaje, la evaluación y, por supuesto, también la producción académica. También vamos a reflexionar sobre el papel ético y formativo del profesor de derecho, nosotros los docentes de derecho en esta era de la IA, y también proponer una visión prospectiva de la docencia jurídica, donde la IA sea una herramienta pedagógica, aunque si le preguntan a los filósofos, pues a los filósofos no les gusta que le llamemos herramienta a estos sistemas de IA, porque como bien lo señalaba también la doctora Graciela, muchas ocasiones pues contienen ideologías, ¿no? Lo que existe detrás de este tipo de tecnologías es ideología, por supuesto. Y finalmente, la sesión se estructura en tres ejes principales, tres ejes de análisis, que básicamente el primero es la IA como espejo del cambio educativo. El segundo es el riesgo de una educación jurídica sin humanismo. Y el tercero es la perspectiva de una docencia, aumentada o potenciada por la IA. Muy bien. Entonces, la IA, como lo hemos visto en este último par de años, pues no solamente está cambiando el derecho, la filosofía, tanto las ciencias duras como las ciencias sociales, ¿no? También está cambiando la forma en cómo estamos aprendiendo, en cómo están aprendiendo los estudiantes, pero también la forma en cómo estamos enseñando los docentes. Desde los sistemas de redacción automática hasta los asistentes de investigación, la IA se ha convertido en un nuevo actor dentro de nuestras aulas universitarias. Hoy, lo sabemos bien, los profesores, pues los estudiantes usan el ChatGPT o la infinidad de sistemas de inteligencia artificial generativa que existen actualmente en el mercado, que, recordando, la inteligencia artificial generativa se divide en cuatro: la creación de voz, texto, imagen y video, ¿vale? Entonces les decía yo que el día de hoy un estudiante puede usar ChatGPT para redactar un ensayo, por ejemplo, o Copilot para programar, o utilizar cualquier sistema de IA para, por ejemplo, consultar algún tipo de jurisprudencia en tan solo segundos. Lo que antes, por supuesto, pues requería horas, días, incluso semanas de lectura en casa o quizá dentro de una biblioteca, ahora se obtiene con una pregunta bien formulada. Pero esto nos plantea un dilema para nosotros los docentes y, por supuesto, también para los estudiantes. Y la pregunta que surge es: ¿cómo enseñar derecho en un contexto donde el conocimiento está disponible de inmediato, pero el juicio crítico es cada vez más escaso? Justamente lo que nos compartía la doctora Graciela.
justo el profesor de derecho solía ser un intérprete, una especie de intérprete autorizado, ¿sí? Dentro de las aulas, solía ser una especie de intérprete autorizado de los textos normativos o, por ejemplo, de algunas teorías jurídicas. Pero ahora debemos de convertirnos en una especie de mediador entre la tecnología, estas tecnologías de la información, específicamente este tipo de tecnología, la IA generativa. Entonces, les decía yo, debemos convertirnos en una especie de mediador entre este tipo de tecnologías y la comprensión jurídica que pueden tener nuestros estudiantes, específicamente este denominado aprendizaje significativo. Porque no basta con enseñar el contenido de la ley. Hay que enseñar a pensar jurídicamente en un entorno digital. ¿Con ayuda de qué? Por supuesto, de la creatividad y también fomentar el pensamiento crítico y el criterio jurídico, ¿sí? Algo también, lo que nos compartía hace unos momentos la doctora Graciela, estos elementos que son muy importantes dentro de el aula de clases, el pensamiento crítico, la creatividad y el denominado criterio jurídico. Y esto implica formar juristas capaces de distinguir entre una respuesta generada por IA y un razonamiento argumentativo fundamentado en principios, contexto y valores estrictamente vinculados con el derecho. La IA, en este sentido, no reemplaza al maestro, sino que lo confronta con su función esencial. ¿Y cuál es la función esencial en estos momentos? Pues creo que la función esencial de los docentes en estos momentos es enseñar a pensar a los alumnos, no solamente a responder, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y este segundo eje nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa con el humanismo en la enseñanza del derecho cuando delegamos esta reflexión, por ejemplo, a algoritmos? En muchas aulas observamos un fenómeno preocupante. Los estudiantes copian textos generados por IA sin comprender realmente su significado, sin reflexionar. El derecho, que lo sabemos bien, el derecho es lenguaje, cultura, deliberación moral, pues corre el riesgo de volverse una especie de simulacro de conocimiento. Una especie de un simulacro de conocimiento jurídico operado por, si ustedes lo recordarán, por el denominado simulador del derecho, como lo llamaba Ignacio Burgoa Orihuela. La enseñanza del derecho no puede reducirse a la transmisión, únicamente a la transmisión de información jurídica. Su núcleo es la formación del juicio moral y, por supuesto, también de la responsabilidad profesional que nosotros tenemos como juristas. El jurista no solo aplica la ley, sino que la interpreta, sino que interpreta la realidad desde principios de justicia y los principios que conocemos que son aplicables al derecho. Por eso, si la IA se usa sin una reflexión crítica, puede promover una especie de pedagogía algorítmica donde el alumno deja de aprender a pensar y se limita únicamente a consumir estas respuestas generadas por estos sistemas de IA. Frente a ello, nosotros los docentes debemos recuperar nuestro papel como quizá guías éticos y también formadores de criterio jurídico en nuestros alumnos. La IA debe ser parte del aula, sí, pero integrada bajo una pedagogía humanista, crítica y consciente. La IA, les decía yo, el profesor de derecho, y también esto es muy importante para ustedes como alumnos, ¿sí? Porque nosotros los docentes estamos obligados a una constante actualización, ¿sí? En la forma en que enseñamos. Entonces les decía, el profesor de derecho tiene que enseñar a usar la IA, primero aprender a usarla, ¿no? Y posteriormente que aprendimos a usarla, pues quizá enseñar a usar la IA a nuestros alumnos con
los principios éticos aplicables a la IA, como por ejemplo el principio de responsabilidad, transparencia, explicabilidad, etcétera, entendiendo, como lo decía la doctora Graciela, sus posibles sesgos, límites y, por supuesto, lo vuelvo a repetir, su contexto ético. Como decía Ortega y Gasset, enseñar no es dar respuestas, sino suscitar inquietudes. Esa debe ser la brújula en la era digital. Enseñar a pensar, enseñar a dudar, enseñar a cuestionar, a preguntar y a discernir. Mirando hacia el futuro, la pregunta no es si la IA debe estar en las aulas, sino cómo queremos que esté. Podemos vislumbrar 3 escenarios de prospectiva educativa en este escenario, en este contexto de la IA. El primero es un escenario instrumental, es decir, la IA como apoyo técnico, ¿sí? Se puede usar para redactar, por ejemplo, para organizar ideas, para organizar clases o, por ejemplo, para dar cierto tipo de retroalimentación a los estudiantes. Y este modelo actualmente ya está ocurriendo. Muchos profesores ya están usando este tipo de herramientas para precisamente retroalimentar a los estudiantes o incluso, ¿no? Incluso calificar a los estudiantes. Pero pues debemos de entender que su alcance es limitado, ¿vale? Por una parte nos aligera la carga docente, pero hay que tener en cuenta que también transforma la manera en cómo nuestros estudiantes están teniendo este aprendizaje significativo. Un segundo escenario es el escenario crítico analítico. Aquí la IA se integra al proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿sí? Los estudiantes aprenden a, por ejemplo, revisar las respuestas que generan estos sistemas de IA con, por supuesto, pensamiento crítico y criterio jurídico. Así podemos analizar las respuestas que nos otorgan estos sistemas automáticos y, por supuesto, también debemos de reflexionar sobre el sesgo algorítmico. Este enfoque desarrolla pensamiento jurídico digital y también pensamiento ético aplicado a la IA, preparando, por supuesto, a los futuros abogados para dialogar con este tipo de tecnologías desde el ámbito jurídico. Y un tercer escenario tenemos al escenario humanista argumentado. Este, en mi opinión, es el horizonte deseable. La IA se convierte en una herramienta de ampliación, en un tipo de herramienta de ampliación del pensamiento humano, donde el docente usa la tecnología para amplificar o potenciar la creatividad, la argumentación y quizá podamos tener un tipo de aprendizaje hiperpersonalizado. En este tercer escenario, la IA analiza, por ejemplo, estilos de escritura, detecta algunas lagunas conceptuales, pero la decisión pedagógica final siempre debe de recaer en los profesores, ¿sí? Este último modelo no sustituye al maestro, lo amplifica, perdón, y lo hace desde una ética del acompañamiento, porque el conocimiento jurídico no puede ser automatizado actualmente. En este sentido, la perspectiva de la docencia jurídica con IA debe estar guiada por 3 principios. El primero es transparencia algorítmica, es decir, que el estudiante sepa cuándo y cómo interviene la IA en su aprendizaje. El punto número 2 es la responsabilidad docente, es decir, nosotros los profesores debemos asumir un papel crítico en la selección y supervisión de estas herramientas tecnológicas. Como un tercer punto tenemos un humanismo digital, es decir, que la formación jurídica preserve la dignidad, la deliberación y el pensamiento autónomo frente a los datos. Aquí en pantalla pueden ustedes ver, les presento 8 recursos de IA que podemos utilizar en la academia. El primero son 101 ideas creativas para el uso de IA en la educación. El segundo es la guía para docentes de prompts para ChatGPT de Andrew Herf de Australia. El tercero son 5 enfoques con prompts para estudiantes de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. El cuarto son las recomendaciones de cómo enseñar con IA descritas por OpenAI. El quinto son las recomendaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre el uso de IA en la enseñanza y el aprendizaje.
El sexto son los lineamientos para el uso de IA de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El sexto es el documento Orientaciones y definiciones sobre el uso de IA generativa en los procesos académicos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Y el octavo son las recomendaciones para el uso de la IA generativa en la docencia de la UNAM, que muy seguramente alguno de ustedes ya ha podido consultar. También les presento aquí la guía para el uso de IA generativa en educación e investigación que publicó la UNESCO. Y, por supuesto, a manera de conclusión, ¿sí? A manera de conclusiones, pues tenemos que la IA no es el fin de la enseñanza del derecho, sino un inicio de una nueva pedagogía jurídica. La IA nos invita a repensar el aula, pero también nos invita a repensar el rol del profesor y la manera en que aprendemos a pensar el derecho, ¿sí? Pero también nos obliga a recuperar algo que ninguna tecnología puede imitar, una mirada ética, ¿no? Este foco ético, el diálogo humano y por supuesto también este tipo de empatía y sensibilidad característica de los seres humanos frente a la justicia. La docencia jurídica del futuro no será la del profesor que transmite leyes, sino la del mentor que enseña a pensar con rigor, interpretar con prudencia y, sobre todo, decidir con conciencia. Por eso, el verdadero reto no es tecnológico, sino moral y pedagógico. El derecho seguirá siendo humano mientras haya docentes que crean en el poder transformador del pensamiento crítico y del criterio jurídico. Terminamos con esta frase de John Abbott que nos menciona: la vida es más que trabajo. Si damos a los jóvenes la idea de que solo necesitan habilidades de alto nivel para trabajar, nos equivocamos. Van a necesitar habilidades aún más elevadas para vivir y desarrollarse en la sociedad actual. Tenemos que entenderlo bien. No se trata de tecnología, sino de lo que significa ser humano, de qué tipo de futuro queremos para la especie humana. Aquí, para ir terminando, les presento estos 5 libros. El primero es Educación para la Era de la IA. El segundo es El desarrollo del pensamiento crítico en tiempos de IA. Si gustan tomarle captura de pantalla. El tercero es Aprendizaje 4.0, IA, redes sociales y rol del docente en la era digital. El cuarto es IA generativa, buenas prácticas docentes en educación superior. Y el quinto se titula Uso inteligente de la IA para docentes y estudiantes. Aquí les dejo un código QR o si surgiera alguna duda también les dejo mi correo. En este código pueden encontrar algunas conferencias que he impartido sobre el tema y de nueva cuenta muchas gracias al maestro Jimmy y al doctor Walter por la invitación. Hasta aquí terminamos con mi participación. Si hubiera algún comentario, pregunta o duda, pues la dejamos para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Alfredo Ugalde. Sin duda es un tema de gran interés para no solamente quienes estamos en la academia, sino para quienes están fuera de la academia, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse y no hay que satanizarla. O sea, yo siempre hago la analogía, ¿no? Sería como si en 1999 hubiéramos satanizado Internet. Recuerden ustedes que muchos profesores estaban vueltos locos porque decían, ¿no? Que de alguna forma se estaba dejando de pensar, el copy-paste y todo ese tipo de cosas. Bueno, la inteligencia artificial simplemente es una búsqueda más sistematizada, pero no reemplaza la creatividad, no reemplaza la necesidad de revisar los documentos, no suple la intelequia, ¿no? La creatividad sobre todo, aunque pareciera ser que sí, ¿no? Pero en realidad la creatividad es de quien le da instrucciones, no de la IA, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante lo que usted plantea. Me parece increíble también, pues que no solamente se haya limitado a hacer la tesis, sino que pues actualmente se perfila como uno de los primeros especialistas jurídicos en inteligencia artificial, que para ahí es donde está dirigiendo su trayectoria y su atención académica y práctica, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y celebro que usted haya aceptado la invitación para venir aquí a este tercer encuentro de perspectiva jurídica, porque justamente estamos pensando en clave de futuro, ¿no? No como adivinanzas, como bien decía la doctora Steines, ¿no? Eso no va a la perspectiva de ninguna manera, ¿no?
Y bueno, pues ahora es turno de un destacado académico a quien admiro en lo personal y por supuesto también en el ámbito pues de la academia. Tiene publicada obra jurídica, ha sido ponente en muchos lugares, tanto a nivel nacional como internacional. Es profesor de nuestra universidad y de otras universidades. Y bueno, pues él está próximo a terminar justamente su doctorado, ¿no? Y bueno, pues su trayectoria docente yo creo que nos daría para, igual que los demás, ¿no? Hablar acerca de él durante mucho tiempo, pero pues no quisiera distraer la atención en semblanzas curriculares, mejor, como decía ese adagio bíblico, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces aquí por sus ponencias los conoceréis, ¿no? Entonces estoy seguro que pues la ponencia de mi amigo, el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, será brillante como siempre lo es cuando se trata de su voz. Querido Juan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a este tercer encuentro de Prospectiva Jurídica. Qué honor, qué placer tenerte por acá. Muy buenas tardes. Micrófono apagado. El micrófono, Juan. Listo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Juan. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad. Me encuentro muy honrado, como siempre, ¿no? Estar participando con ustedes, con el seminario, con el seminario de Filosofía del Derecho, haciendo equipo, ¿no? Con grandes amigos y colegas, ¿no? Jimmy Alberto Montero Olmedo, Walter Martín Arellano Torres, amigos queridos, ¿no? La doctora Graciela Steines, el doctor Juan Alfredo Galde, que me precedieron, Carla Yosajandi, por todas las gestiones, la lata que ahí le damos para las cuestiones técnicas operativas, colegas, amigos, alumnos en general, alumnos que en este momento recién estaban terminando clase conmigo y les dije, vénganse para acá, por favor, vámonos no me dejen solo, ¿no? Y bueno, pues eh, hablar un poquito, ¿no? Respecto de cuestiones que a todos nos atañen, ¿no? Los colegas, los amigos que me han precedido, pues han abordado temas de actualidad, temas que a todos nos interesan, tanto desde la perspectiva de estudiantes, que todos, ¿no? Nunca dejamos de ser estudiantes, como en nuestro papel de docentes, de qué forma llegar de mejor modo al alumnado, difundir desde una perspectiva más amable, ¿no? Los elementos y los temas de nuestras respectivas asignaturas, que el área de filosofía del derecho pues es amplísima, ¿no? Pues prácticamente todas las ramas del derecho tienen que ver con filosofía del derecho, ¿no? Todos tienen una base ahí de derecho natural y de qué modo revitalizar en nuestro presente la enseñanza del derecho, buscar nuevas vías, buscar nuevas rutas, y me parece que fue incluso mejor que yo cerrara esta mesa. Les voy a decir por qué. Porque si ven en el programa, mi, eh, mi tema es actualización, mejoramiento y ampliación curricular de asignaturas vinculadas al área de filosofía en el plan de estudios de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, me parece que mi tema se refiere a cuestiones muy, muy, muy en específico, que, como lo veremos, bueno, a las cuales, como lo veremos, se puede aplicar lo ya dicho por la doctora Graciela y lo ya explicado por el maestro Juan Alfredo. Entonces, retomaré, ¿no? Ahí cuestiones y evidentemente va relacionado, ¿no? Ellos, pues de una forma general en la enseñanza, yo de una forma más particular en específico, una propuesta que no es que aquí no es el primer foro en el cual
yo hago patentes varios elementos que voy a tratar aquí. Lo he tratado tanto de manera informal, ¿no? Con autoridades, miembros del Consejo Técnico, de los consejos académicos de área, como en diversos foros, tanto organizados por este seminario como por el Seminario de Teoría del Estado, o en foros más de divulgación, ¿no? Y en clases, sin duda alguna. Em, mi propuesta va como lo dice el título, de la actualización en cuestión de contenido ya que se encuentra determinado en el plan de estudios, como del mejoramiento y ampliación, ¿no? Referida a materias, a asignaturas vinculadas sí al seminario, a los temas específicos del seminario de filosofía, pero que entroncan con otras ramas del derecho y que pueden vincular al propio seminario con otros seminarios, en específico los de sociología jurídica y los de teoría del Estado, y pues de manera tangencial de derecho constitucional, en fin, otras ramas afines del derecho o en las cuales podemos tener un intercambio mucho más rico, ¿no? Yo en lo personal, ¿no? Considero que el conocimiento, pues es, ¿no? Es uno, pero para efectos de practicidad en la enseñanza y abordaje, pues tiene uno que dividirlo, ¿no? En ramas que a veces pareciera que se confrontan entre ellas, pero no. Creo que el objetivo de estos encuentros, pues es dialogar entre diversas ramas del propio derecho o incluso de diversas ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, permítanme nada más, eh, preparé una breve presentación muy sencilla de PowerPoint. Sé que ya casi no utilizamos el PowerPoint. Y bueno, pero más que nada, quiero también llevar a cabo, permítanme nada más, aquí está esta cuestión. Déjenme, ay, déjenme terminar de abrirlo. Muy bien. Eh, ay, no, lo puse como ay, presentación, seminario 2000, lo puse como, eh, aquí está, a ver. Pero voy a hacer referencia, no solamente voy a compartirles una presentación PowerPoint, sino tengo también otro material que tiene que ver con el plan de estudios nuestro y con el plan de estudios de otras facultades, para hacer un comparativo del abordaje temático que en otros planes de estudios eh, se tiene respecto de las materias y de la propuesta que estoy realizando. Déjenme compartir ay, ay, ay. Rosario Camargo dice: Bienvenido, maestro Pérez Obrador, muchas gracias. Ahí donde está compartir, aquí está. Desde luego, en el chat les envío esta presentación y ya la propuesta detallada, ¿no? Cuando me hicieron llegar amablemente la convocatoria, pues hice llegar, ¿no? Un resumencito, la propuesta, pero ya les envío el documento de una forma más amplia, ¿no? Incluyendo esta presentación. Bueno, aquí ya, déjenme obviar Ay, no me da para... Aquí está, muy bien. Les repito, el tema que voy a tratar de manera muy puntual es actualización, mejoramiento y ampliación curricular de asignaturas vinculadas al área de filosofía en el plan de estudios de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, ¿De qué va esta cuestión que ya les he adelantado? Con base en la experiencia docente y profesional, ¿no? propia,
y a partir de un análisis, y no solamente del análisis, sino del ejercicio docente en varias materias, ¿no? Que he tenido ya en diferentes años y a diferentes niveles en el plan de estudios, incluso en el plan anterior, en comparación con las mallas curriculares de distintas universidades. Se pretende plantear una propuesta de actualización, mejoramiento y ampliación curricular de 2 asignaturas vinculadas al área de filosofía y que representan un enlace sólido con las áreas de teoría del Estado y de la sociología general y jurídica. Mi propuesta va en dos vertientes y me gustaría al final escuchar, ¿no? Escuchar evidentemente a los colegas qué comentarios pudieran hacer al respecto, evidentemente, ¿no? Se van todas las críticas posibles y también a los alumnos que se encuentran presentes, ¿no? Que son finalmente los destinatarios últimos de una propuesta como esta. ¿Cuáles son los 2 ejes en los cuales yo baso mi propuesta? Primero, la reestructuración de la materia teoría política o filosofía política. En el actual plan de estudios encontramos que se encuentra con la nomenclatura de teoría política, ¿no? Aunque a veces encontramos, ¿no? Que se utiliza indiscriminadamente, ¿no? Teoría política o filosofía política. Al final de cuentas, pues se habla de temas similares, ¿no? Es el abordaje teórico de múltiples conceptos relacionados con la ciencia política, o también como ciencia política o introducción a la ciencia política. La reestructuración de esta materia, que actualmente se encuentra dentro de la malla curricular de materias optativas, en el primer semestre de la carrera y como antecedente necesario y directo, tanto de la asignatura de teoría del Estado como de la de filosofía del derecho. Lo anterior debido a que la primera, teoría del teoría política, es base sustancial de las dos últimas, teoría del Estado y filosofía del derecho, lo cual dotaría a los alumnos de herramientas filosóficas esenciales para el exacto conocimiento o un mejor entendimiento, ¿no? De ambas y que representa un vínculo de frontera entre la labor de los seminarios de filosofía y de teoría del Estado en nuestra facultad, digo, a falta de un seminario en sí de teoría política o de ciencia política. La segunda, la implantación de la asignatura Antropología General y Jurídica en el primer semestre de la carrera. Aquí explico, ¿no? Como es sabido, la antropología es un campo de conocimiento base de toda ciencia social, de igual forma en que lo es el derecho, ya que se centra en el estudio del ser humano, en tanto ser biológico como ser cultural. Y el derecho es justo una de las manifestaciones culturales del ser humano. Dicha asignatura, a su vez, constituiría un enlace bastante puntual entre las ramas filosófica y sociológica del derecho, además de otros vínculos con materias como, por ejemplo, derecho indígena, ¿no? Y otras más, ¿no? Incluso derecho constitucional, la propia teoría del Estado, en fin, muchísimas otras. Eh, ¿De qué va esta propuesta? Pues no nada más son propuestas generales, sino que cada una tiene propuestas específicas. Antropología general y jurídica, fíjense que, no sé, a mí en lo personal, creo que en la UNAM en general ha tenido el tratamiento hasta fechas bastante recientes como el patito feo, ¿no? De las materias. Pasa una cuestión muy curiosa. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por ejemplo, constituyó la última carrera en que fue implantada, ¿no? En esa facultad. Se habían resistido. Si no tengo mal el dato, fue hasta principios de la década pasada en que se constituyó como una carrera, la carrera de antropología, en sus vertientes, ¿no? Antropología física, antropología humana, arqueología, en fin. Quien quería estudiar antropología tenía que irse a la ENA, a la Escuela Nacional de Historia y Antropología, la que está allá en Cuicuilco. Aquí en nuestra universidad se estudiaba
pues como parte del mapa curricular de las carreras de sociología, de ciencias políticas, en fin, muy, muy, muy disperso, ¿no? Estudios latinoamericanos que está a caballo entre filosofía y letras y ciencias políticas. Y aquí en Derecho prácticamente nos teníamos que esperar al posgrado para llevar elementos de antropología general y jurídica, sobre todo jurídica, ¿no? Antropología general se obviaba en muchas mallas curriculares, ¿no? Sobre todo del posgrado. Tenía uno que ser muy, muy, muy específico y prácticamente estar encaminado a ese respecto para poder abordar en una malla curricular estos elementos académicos. Eh, es más, como les voy a presentar en la malla curricular de nuestra licenciatura en Derecho, los temas de antropología general y jurídica solamente se abordan de forma muy exclusiva en algunos temas dentro de mapas curriculares de asignaturas mucho más amplias, pero no hay un abordaje específico. Yo con los colegas en diferentes foros o con los alumnos les explico, ¿no? Me preguntan, pero a ver, en concreto, ¿cuál es la importancia de estudiar como asignatura base la antropología general y jurídica? Y les explico muy, muy en breve, les digo, es muy sencilla la respuesta. ¿Cuál es el concepto esencial de derecho? ¿Cuál es el concepto esencial que nos enseñan en el primer día, en nuestro primer día en la Facultad de Derecho? Conjunto de normas jurídicas que buscan, ¿no? Normar la conducta del ser humano en sociedad, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. La conducta, y hago especial énfasis, la conducta del ser humano en sociedad. Eso que no, ¿qué rama del conocimiento nos explica la conducta del ser humano en sociedad? La antropología. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tenemos culturas? ¿Por qué desarrollamos leyes, sistemas normativos? Hasta el por qué componemos óperas o por qué escribimos novelas o por qué escribimos poesía, ¿no? O por qué tenemos religiones, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos lo explica la antropología. Evidentemente, no podemos volcar nuestra carrera a ese estudio en específico, pero sí considero yo que un abordaje, y no nada más yo, ¿no? Como lo verán en su momento, esta materia, por ejemplo, se imparte en la licenciatura en Derecho en la UACM, ¿no? En varias carreras de Derecho en universidades bastante acreditadas, eh, públicas, se posee esta materia como materia base de la licenciatura en Derecho. A veces tenemos la idea de que el objeto de estudio que el objeto de estudio de nuestra carrera es la ley per se, ¿no? Yo en lo personal considero que no es del todo certero el asunto, sino que el objeto de estudio del derecho, como de cualquier ciencia humana, como de cualquier rama de las humanidades, pues es justo el ser humano. En el caso del derecho, el ser humano en referencia a la ley. ¿De qué forma la ley norma la conducta del ser humano? Pero sin ser humano, pues evidentemente que no hay ley, ni ley como construcción humana, ni ley como destinataria de una conducta humana. Prosiguiendo, ¿no? A partir de estos dos ejes ya mencionados, se desglosan propuestas, ¿no? De carácter más específico que incluyen temas, subtemas, aparato crítico, herramientas didácticas, formas de evaluación, etcétera. ¿Cuál es la propuesta relacionada con el punto número uno? El punto relacionado con la filosofía política o teoría política, ¿no?
Primero, de forma general, ¿no? Reimplantar ay, ya se me perdió acá, reimplantar como obligatoria la materia teoría política. Recordarán en los planes de estudio que aquí, en el plan de estudio, ¿no? 0253, que estuvo vigente entre 1996 y 2007, en el que pues varios, ¿no? Todavía estudiamos. Existía esta materia de teoría política como antecedente de teoría del Estado. Teoría del Estado es una rama de la ciencia política, y el abordaje en primer semestre eh, desvincula al alumno con toda una serie de bases, de conceptos que son necesarios para entender ya de forma específica la teoría del Estado, ¿no? Es un poquito como si le entramos en medicina al tema de cirugía sin tener bases de fisiología, por ejemplo, de anatomía, ¿no? No resta demasiado. Reimplantar como obligatoria la materia de teoría política en el primer semestre de la carrera y como antecedente necesario de teoría del Estado. Lo anterior debido a que la primera es base sustancial de la segunda, dota a los alumnos de herramientas filosóficas esenciales para el cabal conocimiento de la teoría del Estado, y evita que los profesores de esta última asignatura distraigan esfuerzos para explicar temas que bien podrían abordarse desde teoría política. Una de los argumentos para haber extraído esta materia del mapa curricular de materias obligatorias era que había elementos en el bachillerato, sobre todo bachillerato de la UNAM, que contenían teoría política, ¿no? Y que teoría del Estado, pues bastaba con una breve introducción para, de filosofía política, para que se cubriera ese mapa curricular. Esto ha cambiado a partir de la pandemia. En la pandemia, todos los que hemos tenido alumnos post pandemia o que iniciaron sus estudios en la licenciatura durante la pandemia, podemos darnos cuenta que eso pues ya es demasiado relativo, y que depende mucho de la suerte del alumno de haber tenido un profesor realmente ducho en esos temas, ¿no? En sus estudios del área 3, sobre todo en cuestiones de sociología, geografía política, que por ejemplo en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria son materias elegibles, ¿no? Sociología, geografía política, que pueden no haberlas cursado, y si no las cursaron, pues no tienen ese conocimiento, ¿no? Eh, lo reitero, este diseño ya fue experimentado en nuestra facultad durante la vigencia del Plan de Estudios 0253, que estuvo vigente entre 1996 y 2007, y en este sentido realizo yo dos recomendaciones puntuales para este mejoramiento del mapa curricular. El primero, incluir un tema denominado aportes mexicanos a la teoría o a la filosofía política, dentro del cual se aborden los postulados teóricos de autores mexicanos, por ejemplo, como José María Luis Mora con su catecismo político, Manuel Eduardo de Gorostiza con su cartilla política, Mariano Otero, Lucas Alamán, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, los hermanos Flores Magón, ¿no? Los aportes al anarquismo desde el punto de vista mexicano, ¿no? Andrés Molina Enrique, los grandes problemas nacionales, Jesús Reyes Heroles y su abordaje fabuloso, ¿no? Del liberalismo mexicano, Pablo González Casanova con su Democracia en México, o el Estado y los partidos políticos en México, o Luis Javier Garrido con sus estudios sobre el Partido Revolucionario Institucional. Este tema por implantarse, ya sea como última sección de las unidades 8, la teoría política en la época contemporánea, o 10, la política latinoamericana. Y otra más, incluir un tema denominado pensamiento político no occidental, de lo que adolecen en general, ¿no? Los abordajes, incluso no en América Latina, en África, en Asia. Si de algo adolece los planes de estudio en diversas universidades del mundo, es justo del eurocentrismo, ¿no? De la visión occidental, sobre todo de la filosofía política. Enseñamos a John Locke, a Montesquieu, a Rousseau, a Carlos Marx,
a Aristóteles, a Platón, ¿no? A Maquiavelo, a Santo Tomás, a San Agustín, ¿no? Hasta Karl Popper, por ejemplo, ¿no? En fin, y no abordamos pensamiento político no occidental. Primero, pues, ya la parte mexicana en específico ya está salvada en la primera, en la propuesta del inciso A. Y en el inciso B, bueno, pensamiento político no occidental que también tiene elementos clásicos, ¿no? Obras clásicas de pensamiento político que pudiera considerarse como la parte final de la unidad 4, que es la teoría política en el mundo clásico, y en dicho tema pudieran incluirse aportes de autores como Sun Tzu, El arte de la guerra, Kautilya con su Arthashastra, Abu Nasr al-Farabi, ¿no? Un autor árabe, La ciudad ideal, a Benpase, El régimen del solitario, y a Averroes, Exposición de la República de Platón, que es una reinterpretación de Platón para el mundo árabe, ¿no? En la idea de que durante el medievo europeo, las ciencias, las artes, el pensamiento florecido en el mundo clásico greco-latino, en el mundo islámico, ¿no? Y bueno, para mayor comprensión de este punto, adjuntaré, eso lo tengo en PDF y me gustaría a esta cuestión, la tarea señalada, cuál deberá en su caso hacerse los ajustes adecuados a los tiempos que corren, ¿no? Y mi propuesta en relación con el punto número 2, que tiene que ver con la implantación de la materia de antropología general y jurídica en el primer semestre de nuestra carrera. Como sabemos, bueno, como ya lo adelanté, la antropología es un campo conocimiento base de toda ciencia social, como lo es evidentemente el derecho, aunque muchas veces se nos olvide, ya que se centra en el estudio del ser humano en tanto ser biológico como ser cultural, y el derecho es justo una de las manifestaciones culturales del ser humano. Dicha asignatura tendría un inmejorable complemento con la materia de sociología jurídica y sería base esencial de derecho indígena de octavo semestre, y evidentemente, como ya lo mencioné, con filosofía del derecho, por los elementos teóricos que manejan. En un momento más les compartiré el mapa curricular de la materia en otras universidades. Si acaso no fuese posible implantar dicha asignatura como obligatoria en el primer semestre de la carrera, sé, evidentemente, y me lo han hecho saber, ¿no? Autoridades, que implantar una materia, hacer una reestructuración del plan de estudios implica un esfuerzo no solamente académico, sino administrativo, burocrático, muy riguroso y muy tardado, ¿no? Se recomendaría que al menos sea considerada para su instauración como materia optativa, ¿no? Creo que en ese sentido, por ejemplo, incluso una materia como psicología social, ¿no? Bueno, se tiene, ¿no? La materia de psicología jurídica, pero es la relación, ¿no? De la ciencia jurídica con la psicología, de quien, digo, el doctor Walter Arellano es un especialista en esos temas, y que tiene la las dos licenciaturas y tantas más, ¿no? De eso creo que él pudiera decirnos muchísimo más de lo que yo pudiera generarles por acá. La pauta, como ya se los mencioné, nos la marca el plan de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que posee la asignatura Antropología Jurídica como obligatoria en su malla curricular, y que es antecedente de las materias de Derecho Indígena y Sociología Jurídica. Y adjunto, en un momento más les muestro este mapa curricular, ¿no? Y bueno, aquí ya termino esta presentación, y quisiera pasar a mostrarles la forma en que en estas mallas curriculares se abordan estos temas que les estoy comentando, ¿no? Por acá me pregunta la doctora Graciela Steines, ¿qué entendemos por un intelectual jurista? Itzayana, considerar otra vez a la teoría política
está muy bien. Bueno, no sé si es para mí la pregunta o en general la de qué entendemos por un intelectual jurista, ¿no? O al final respondemos las preguntas. No tienes. Es una pregunta Muchas para todos gracias. de parte de la doctora Graciela y si quieren ahorita justo abrimos la parte cuando concluyas, mi querido amigo Juan Antonio. Adelante, por Perfecto. favor. Sí, ya nada más mostrarles esta cuestión. Obviamente, esta propuesta pues incluye, es mucho más amplia, ¿no? Yo, por ejemplo, en foros de ya más específicos, por ejemplo, el Seminario de Teoría del Estado, pues ¿no? He propuesto, ¿no? La reimplantación de una materia que también se abordaba en este ya extinto plan de estudios 053, ¿no? Que fue del 97 al 2007, del 96 al 2007, y que incluía como complemento de la materia, como un necesario complemento de la materia sistemas jurídicos contemporáneos, la materia sistemas políticos contemporáneos, ¿no? Yo imparto la materia de sistemas jurídicos y créanme que sí me pesa mucho que no los alumnos no tengan una formación en sistemas políticos, ¿no? Porque un sistema jurídico, el abordaje de los sistemas jurídicos necesita, ¿no? Que el alumno posea elementos de los sistemas políticos. Unos sin los otros no se comprenden a cabalidad, ¿no? Y déjenme compartirles la malla curricular brevemente de las materias a las que hago referencia. Por ejemplo, aquí miren, este es el mapa curricular actual de la materia de teoría política, ¿no? Y respecto del cual hago yo mis puntualizaciones y mi propuesta de incluir, ¿no? Temas, por ejemplo, de pensamiento político mexicano y teoría política o filosofía política no occidental, ¿no? En los temas específicos. Les digo, este es la actual malla curricular. Actualmente, les recuerdo, como ya les mencioné, lo saben, teoría política es una materia optativa. Pero además hay que decir una cuestión. Realmente, si revisan ustedes los horarios, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, vemos que teoría política es de las materias optativas que más grupos hay. Y les voy a decir por qué. Porque hay muchos alumnos. Realmente, la mayoría de mis alumnos de noveno, décimo semestre llevan teoría política. Y al preguntarles el por qué inscribieron esa materia, por qué la solicitan, por qué hay tanta demanda de esa materia, eh, los mismos alumnos consideran que es necesaria para su propia formación como abogados y para entender muchos de los procesos, ¿no? Históricos, políticos, sociales que estamos viviendo actualmente. Con una reforma como la judicial, a los abogados nos aventaron a la arena electoral en general, ¿no? El tener bases, elementos de teoría política nos resulta indispensable en estos momentos en los que los abogados lo somos, ¿no? En el sentido aristotélico, ¿no? De animales políticos, pero ya somos actores políticos en mayor o menor sentido, ¿no? Ya esa figura, ¿no? Del abogado que se dedica a meros asuntos privados, ya ha dejado de prevalecer, ¿no? Sobre todo, pues, a partir, ¿no? De este cambio, ¿no? De régimen que se ha dado, ¿no? De forma, pues un tanto impuesta, un tanto con pros, ¿no? Con contras y con críticas, como sea, pero a partir de finales de la década pasada, ¿no? Entonces, bueno, aquí les comparto parte de lo que ya comentamos, ¿no? La unidad 10, política latinoamericana, o la unidad 4, la teoría política en el mundo clásico, respecto de los temas de filosofía política mexicana o filosofía política no occidental como inclusión en esta malla curricular, ¿no? Eh, Vemos, ¿no? Incluso aquí como
escuelas de análisis político, punto en numeral 1.2, ¿no? La ciencia política, digamos, Europa, Norteamérica, Asia, Latinoamérica y México, pero solo como abordajes de subtema, ¿no? No como temas, ¿no? No como temas preponderantes dentro de las unidades. Eh, mm, y bueno, adecuar, ¿no? Evidentemente las herramientas pedagógicas al efecto, ¿no? Que me parece, ¿no? En general que están bastante bien planteadas, ¿no? Dejan mucho margen a los profesores estas estrategias didácticas y los mecanismos de evaluación para que uno diseñe, ¿no? Con base en el tempo de los propios alumnos, ¿no? En la temperatura, por decirlo así, de cada grupo, que finalmente cada grupo es diferente, ¿no? Digo, no les estoy diciendo nada nuevo. Em, ¿Qué más? Que está larguísimo esto, el anexo 2. Bueno, esto es parte, ¿no? de la propuesta, pero no es materia, ¿no? De esta disertación y en el seminario de Filosofía del Derecho, referirnos, ¿no? A la materia de sistemas políticos contemporáneos, que ya tienen, ¿no? Su abordaje temático, su desarrollo en malla curricular, porque pues, se encuentra, ¿no? En los planes de estudio precedentes, ¿no? Es decir, no partiríamos de cero ni estamos inventando absolutamente nada, ¿no? Se necesita así actualizarlo, revitalizarlo, incluir estrategias didácticas como las ya mencionadas por los maestros, ¿no? Por la doctora Steines, por el maestro Juan Alfredo. Eh, bueno, igual, ¿no? Sistema político mexicano, y aquí ya entro ya me refiero al punto número 2, ya de forma específica, de mi propuesta. Este es el plan de estudios de la materia de antropología jurídica en la UACM, ¿no? Vemos que tienen, ¿no? Estimado Un maestro, desarrollo. perdón que lo interrumpa, pero debemos de ir a una sección de preguntas y respuestas Perfecto, parte de los ponentes y de terminé. los alumnos Sí, para que es pueda que ir como cerrando su comparto, ya no vi. participación. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya aquí la cierro, ¿no? Y les comparto esto que les digo, es el desarrollo del mapa curricular de la materia de antropología jurídica. Yo propongo que sea antropología general y jurídica, ¿no? Para tener un abordaje mucho más rico, ¿no? Implantarla como materia obligatoria en la Facultad de Derecho. Me parece que la UACM tiene, el esfuerzo de la UACM pues, es bastante meritorio y que pudiéramos retomarlo en nuestra licenciatura y adecuarlo evidentemente a nuestro plan de estudios. Este documento, ¿no? En donde incluyo todos estos anexos para el conocimiento de cada uno de ustedes, se los comparto en un momento más aquí por el chat, así como ya lo hicieron mis colegas que me precedieron, y pues esa es la propuesta que dejo a consideración de ustedes. En un momento más les envío los, los documentos. Muchísimas gracias. Aprecio muchísimo la oportunidad y como siempre, pues un gusto, ¿no? De estar con colegas tan queridos. Muchas gracias, querido doctor, maestro Juan Antonio Pérez Sobrado. Ya casi doctor, ya estamos a unos meses, eso ya es un hecho. Ya está esa tesis ya casi ya en el horno, ¿no? Y bueno, doctor Steines, pues ha llegado el momento ahora sí de deliberar, ¿no? De pasar a estas conclusiones generales. Y no sé si quisiera tomar la palabra. Adelante, por favor, querida doctora Graciela Steines. Siempre un placer escucharla. Sí, muchas gracias. Pues yo la verdad es que sí felicito mucho la realización de este evento y me parece que es sumamente importante cambiar las dinámicas, sobre todo el tema de la autorregulación, del tiempo, de la interacción, porque pues suele suceder que nunca hay tiempo, ¿no? Para deliberar y para las preguntas, y entonces la gente entra y no se siente comprometida o involucrada a participar en nada. Con que me conecte ya es suficiente. Entonces creo que lo más rico de esta perspectiva es qué tenemos que cambiar. No solamente qué tenemos que pensar en cambiar, sino empezar a cambiarlo ya. Entonces, yo quisiera invitarles a interactuar
y a colocar en el chat la noción que ustedes tengan sobre intelectualidad e intelectualización, porque dentro de la prospectiva creo que estamos abusando de esa noción. Y aquí lo que yo comentaba era tener competencias integrales, las cognitivas, pero las socioafecto-emocionales, la automoderación, lo que bien decía el maestro Ugalde, que me da mucho gusto realmente que coincidimos en varios puntos. Y sí quisiera decirles que dentro de la no trivialización de la docencia, pues sí tiene mucho que ver con dominar términos específicos. Esto que tenemos a la izquierda es un plano programa de estudios. Una malla curricular tiene que ver con la seriación, con la secuenciación, con las optativas y las complementarias. Esto que está a la izquierda es una malla o mapa. Y lo que está a la de izquierda suya, pues es el mero plano, que pues sí te dice algunas sugerencias que poca gente las lee, poca gente lee los temarios. Y bueno, creo que dentro de las es muy importante, si ya preguntas, pero si yo quisiera decirles que es importante hacer investigación empírica y no lo que yo creo en mi clase, en mi terreno, muy cerradamente. Por ejemplo, si yo fui la primera en tal, yo, pues, ¿cómo sabes? ¿Cómo lo sabes si no estás dentro de la clase de 1,500 profesores? Facultad de Entonces, por eso es tan importante que respondan a la pregunta para poder hacer investigación empírica. ¿Qué es lo que tú estás entendiendo por un jurista intelectual o intelectualizado? Porque justamente creo que eso es una de las cosas que hay que combatir, porque el jurista tiene que ser interactivo, tiene que ser participativo, tiene que enredar, no contraponer. Me gustó que decía el maestro Sobrado que pues también está de acuerdo en que el derecho no es un conjunto de normas bajo ninguna perspectiva ya, ni prospectiva ni actualmente. Y el asunto es que eh, muchas ciencias estudian la conducta humana, pero ¿desde qué punto de vista la estudiamos los juristas? Pues para solucionar conflictos. Había una frase muy fuerte que me impactó hace muchos años en Europa, que decían que los juristas somos las personas que para cada solución tenemos un problema. Y sí creo que es muy importante problematizar si nos queremos mantener en la filosofía, pero las situaciones graves del día a día exigen soluciones. Entonces, la filosofía para generar problematización tiene que ir necesariamente acompañada, y lo pronostico hoy, de soluciones y de claridad y de dosificación. Esa sería mi intervención para motivarles a responder qué entienden por un jurista intelectual o intelectualizado, porque ayudará mucho para dejar de pensar en lo que uno cree y saber exactamente qué es lo que piensa este selecto grupo de 90 y tantas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Bueno, pues no sé si hubiera alguna otra reflexión. Yo quiero felicitarles por esas aportaciones. Yo creo que tenemos que pensar prospectivamente, ¿no? Todo este tipo de cosas, sobre todo la educación, ¿no? Que estamos en una franca crisis, debo decirlo, en una franca crisis de credibilidad, en una franca crisis política, en una franca crisis institucional, en una franca crisis de credibilidad social. Entonces, tenemos que reivindicar esto y para eso tenemos que pensar prospectivamente qué escenarios viables, deseables y futuros necesitamos para el porvenir, ¿no? Mi más sincera felicitación para la doctora Steines, para el maestro Juan Alfredo Ugalde, para puesto el maestro Juan Antonio Pérez Dorado, increíble la ponencia de los tres. Y bueno, el maestro Jimmy quería decir algo. No sé si la doctora Steines quería retomar algún otro tema, se quedó su mano levantada, pero si me lo permite, doctora Steines, creo que pasaremos con el maestro Jimmy, dado que se quedó levantada su mano, ¿no? Pero si quiere participar, adelante, por favor, doctora, siempre bienvenida a su participación. Adelante, maestro Jimmy. Muchas gracias. Bueno, seré muy breve por cuestiones de tiempo. La verdad es que se nos pasó rapidísimo, pero quisiera recuperar muy brevemente algunos elementos que me parece que pueden ser comunes a las ponencias, las tres bastante interesantes y por supuesto felicitar a cada uno de ustedes. Pero yo me quedaré con las siguientes ideas. A ver, no les debemos tener miedo a la inteligencia artificial. Al contrario, hay que sumar con la inteligencia artificial, pero hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual implica, pues obviamente, desde que es una herramienta que posibilita en gran medida que podamos sistematizar, agilizar y hacer mucho más rápido algunas cosas, pero que de ningún modo sustituye a la persona que va a realizar
ejercicio comprensivo y sobre todo va a tener esta perspectiva crítica para poder comprender y para poder saber qué hacer con ese tipo de conocimientos, ¿no? Es decir, no se trata al final de cuentas, esto lo decía el doctor Steines, yo lo aprendí mucho de ella, no se trata, no son nuestros alumnos, no son moldes que esperan ser colmados por la megasabiduría del profesor que vaya, que derrama sapiencia, ¿no? Y en ese derramamiento pues va a colmar en absoluto. Se trata de generar estos procesos en donde los alumnos pues aprendan por sí mismos, no solamente a pensar, sino en ocasiones aprendamos a hacer como borrón y cuenta nueva, porque consigo también traemos una serie de cargas y que venimos arrastrando como una suerte de lastres que se traducen en conductas ya aprendidas, en códigos aprendidos, ¿no? Es decir, somos en cierto sentido exitosos en clase porque hacemos lo que identificamos que al profesor o profesora le gusta, le agrada, ¿no? Y en esa medida pues sacamos 10, ¿no? Aunque no hayamos aprendido absolutamente nada, pero aprendemos cuáles son los códigos que no se dicen y los sabemos reproducir, los sabemos hacer perfectamente. Y creo que exactamente de eso no se trata, ¿no? Sino se trata de poder despertar este interés, esta curiosidad, de poder incentivarles para poder pensar por cuenta propia, pero también sobre todo se trata de decirles, miren, la filosofía puede ser padrísima, pero no es una cuestión puramente abstracta que por ahí en el topos Uranus, ¿no? Sino es una cuestión eminentemente concreta y tenemos que asomarnos y tenemos que percibir nuestra realidad, es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Teoría, modelo, conocimiento que no explica nuestra realidad, que no da cuenta de nuestros problemas, que no ofrece soluciones a ellos, pues será muy padre, será fantástica, podremos divertirnos haciendo muchos encuentros, coloquios y demás, pero tampoco va a servir de mucho, ¿no? Entonces siempre tiene que estar no con un pie, sino con los dos pies, el pensamiento tiene que estar en la realidad y tiene que explicarla, ¿no? Y que decía mi querido amigo Juan Antonio, ¿no? Pu- Nos hace falta esta formación interdisciplinaria. Es cierto, nos hace falta, ¿no? Nos hace falta, si a menos que obviamente querramos formar técnicos del derecho, pero pues, eso es lo que no queremos. Queremos tener abogadas y abogados humanistas. Y ello implica y exige necesariamente, pues, conocimientos múltiples, porque la realidad es compleja. Ahora, que no podamos aprender la realidad en su totalidad y que por ello le hayamos seccionado y tengamos muchas disciplinas, eso es cierto, ¿no? Pero no significa que tengamos que renunciar a ellas. Y tenemos que superar formas, pues ya no digamos antiguas, sino incluso arcaicas respecto de cómo estamos entendiendo al derecho y cómo estamos reproduciendo la forma de comprensión del derecho, ¿no? Colocarnos en lo que actualmente se está discutiendo, porque esta actualidad corresponde y da cuenta, pues, a los problemas contemporáneos, ¿no? Imagínense, si seguimos pensando el derecho todavía, que no quiero decir que no lo conozcamos, tenemos que conocerlo, pero si seguimos pensando el derecho como nuestros abuelos o hace 4 generaciones lo estudiaron y pretendemos reproducirlo hoy en día, probablemente en algunos aspectos funcione, pero en su gran mayoría ya no va a dar cuenta, no nos va a permitir explicar absolutamente nada y vamos a quedar completamente desfasados, ¿no? Entonces, agradezco de verdad encarecidamente a todas y a todos quienes nos han acompañado en este tercer encuentro sobre prospectiva jurídica y ya, porque si no ya se nos acaba el tiempo y hay otras manos levantadas. Mil gracias, doctora Graciela Steines. Muchísimas gracias, querido maestro Juan Alfredo. Mil gracias, querido amigo y Juan Antonio. Gracias a todos y a Walter, por supuesto. Muchas gracias, saludos a todos y a todas, excelentes ponencias, me llevo muchas reflexiones. Carla, siempre gracias por tu hospitalidad. Gracias a todos y a todas que hacen posible esto y nos vemos mañana. Esto no acaba hasta que acaba. Nos vemos mañana y el viernes, por favor, si fueran tan Creo que la gentiles. doctora quiere hacer un comentario y tiene la Adelante, palabra. doctora, no sé si se quedó. Adelante, por favor, una gran Sí, disculpa. por favor, sí, por favor, porque luego dicen que no hay mujeres pedagogas y que no, y nada más sabemos de María Montessori, entonces sí, la verdad, sí es muy importante, porque no solo es importante reflexionar sobre nuestra práctica docente, sino también justificar, ¿no? Y definitivamente yo invito a esto, a visibilizar mitos, y luego alumno quiere decir que no tiene. Entonces creo que es muy importante trabajar esto. Quiero poner estas autoras para que las tomen, por favor, y
plática, quiero que quede aquí en la grabación, que hay masa crítica muy importante de parte de las mujeres y el tema de la hipervinculación a través del estudio de caso y el modelo IRIS lo pueden consultar en Aula Jurídica Virtual siglo XXII, no me equivoco, siglo XXII, y fortalecer esa coincidencia que tenemos con el maestro Ugalde, el tema de la mentoría. Menos hablar y más promover, más planificar, más generar proyectos para dialogar en múltiples vertientes. Quisiera muy enfáticamente cerrar y pedirles de favor que me regalen las respuestas del chat para poder hacer sistematización y hacer una deliberación sobre lo que están participando en el chat y poder tal vez incorporar estas dudas y estas preguntas, agradeciendo realmente el que siempre se guarde tiempo para la deliberación, para que la gente se anime a participar y a entenderse, que eso es tal vez lo más importante dentro de la participación. Muchas gracias. Gracias y felicidades. Estoy copiando el chat, no me lo cierren. Gracias. Ya está. Gracias. Pues, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Será, por supuesto, el día jueves y viernes. Continuaremos con este tercer encuentro sobre prospectiva jurídica. Igualmente en el mismo link de 13 a 15 horas. Por aquí nos veremos el día de mañana y el día viernes. Les agradecemos muchísimo. Y pues dejo la última palabra a mi querido amigo Walter, coordinador de este tercer encuentro y también, por supuesto, moderador y partícipe. Gracias, Walter. Adelante. No, hombre, muchas gracias por este gran honor, querido maestro. En realidad, pues somos los dos coordinadores y al contrario, yo le agradezco a usted, pues siempre esta apertura del seminario, de abrir estos espacios, de siempre, pues, hacer estas convocatorias que de alguna manera nos permite participar a todas y a todas, ¿no? Muchas gracias, querido maestro Jimmy Alberto. Muchas gracias a nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas, ¿no? Y por supuesto a nuestras autoridades. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Hasta Juan luego. Alfredo, Bonita tarde. felicidades. Gracias. Hasta luego. Muchas Nos vemos gracias. en el link de YouTube. Gracias. También está en Nos YouTube. vemos. Gracias.